Cordial saludo, estudiantes. Primero que todo, excusarme. Ayer que había reprogramado el encuentro sincrónico de la semana pasada por problemas técnicos la semana pasada, y esta semana fue que ayer estuve así, que estuve como colapsado con encuentros sincrónicos. Desde temprano, desde las 4 de la tarde estaba en asesorías de sistematización uno, y la última fue a las 8, y entre problemas de internet y todas esas cosas se extendió un poquito más, y me sentí un poco libre y pensé que había terminado, y después fue que cuando aterricé ya eran ya las 9:30 para el encuentro, así que qué vergüenza, sí. eh, yo sé que es una falta de respeto con el tiempo de ustedes, y en vista de eso y para agilizar algunos punticos que debemos tener claro, entonces por eso hice este videíto. Listo. Y de hecho es que ha estado muy lleno de accidentes este encuentro nuestro, porque me levanté temprano a hacer el video, lo hice y después no cargó la grabación. Yo en la mañana tengo un trabajo en otro lugar y me levanté temprano a hacerlo, y después cuando lo voy a cargar, que lo voy a subir a YouTube, no dejaba subir. Pero bueno, aquí estamos, esperemos que esta vez sí funcione. Tenemos pendiente hoy una actividad. Sé que algunos tenían inquietudes, pero frente a las inquietudes la voy a dejar la entrega hasta el viernes. Básicamente esa actividad, que es la de las bases de datos, es sobre eso, sobre bases de datos, no sobre trabajos de investigación como han sido las otras entregas, sino sobre bases de datos. La idea es que ustedes hagan el ejercicio de identificar cuáles son las bases de datos o los repositorios universitarios, de revistas, de instituciones que trabajan en el mundo de la academia, donde se cuelgan o se suben los trabajos de grados y las investigaciones. Porque ustedes necesitan identificar dónde se encuentran los trabajos de teología o de ciencias sociales y temas relacionados. Entonces, por eso es que está enfocado en identificar 8 bases de datos entre las muchas que hay. De hecho, todas las universidades católicas tienen su repositorio, a nosotros nos sirven. Dialnet, que yo siempre hago mucha publicidad a Dialnet, pero también la Universidad de Antioquia, la Universidad Javeriana, la Universidad Nacional, tienen espacios donde se encuentran trabajos relacionados, pues sobre todo que son ciencias sociales, con teología, y que ustedes pueden mostrar. La idea es que identificar estos espacios y hacer la descripción de esos espacios, las ventajas, si son manejables, si no son manejables, en fin, hacer como ese sondeo, ese ejercicio de cómo es la búsqueda en esos espacios, para que ustedes puedan recomendarlas, porque se consigue información fácil, consiguen investigaciones de teología en esos espacios, o si por el contrario hay algunos que aparentemente se va a encontrar trabajos, pero no son fáciles, porque hay unos que tienen muchos y otros que tienen realmente poco contenido. Entonces la idea es esa, hacer el ejercicio de escribir las bases de datos, quiénes son los dueños. Los dueños generalmente son universidades o entidades relacionadas con investigación. Listo, es básicamente sobre las bases de datos. En el ejercicio que tenemos nosotros, los que nos convoca para la última entrega, tenemos el, el trabajo. Voy a compartir pantalla. Tenemos el trabajo de la ficha de, bueno, no, la ficha de lectura, esa no, estaba abriendo la que no era. Vamos a abrir entonces las reales para completar. Este sistema no nos ayuda. Vamos a abrir esto. Esta es la que necesitamos. Cerremos acá. Este ejercicio, yo sé que a muchos desde ya le está generando un poco de estrés, pero la idea es que ustedes conozcan la ficha que se utiliza en los proyectos de investigación, y que de hecho no solamente la utiliza la UCO,
sino que la utilizan también otras universidades y otras entidades relacionadas con la investigación. Está como estandarizada, por eso aparece con un código como ficha de proyectos y se consigue, de hecho, en la web se consigue esta ficha, porque está desde, yo creo que desde el mismo Conciencias se aborda, aunque debe haber una más actualizada en el momento. Nosotros tenemos esta. Aquí la ficha nos muestra los diferentes puntos que se debe tener en cuenta en una investigación. Nosotros, como es a una aproximación, nos vamos a acercar, vamos a investigar en de qué consiste pues cada uno de estos puntos. Algunos ya lo han abordado en otros trabajos. En fin, aquí vamos a buscar el libro de Hernández Sampieri y otros aborda estas temáticas, pueden investigar las metodologías de la investigación y otros más abordan estos temas. Hay muchos videos, hay muchas cosas orientadoras. De manera general, yo les voy a compartir algunos datos para que ustedes lo tengan en cuenta. En la parte inicial de la ficha son aspectos formales, ¿cierto? El título del proyecto, el nombre de los estudiantes, docente director, programa académico, teología virtual, nivel semestre, fecha de formulación. El primer punto que tenemos acá nosotros son los antecedentes. Y los antecedentes responden una pregunta, todo responde de alguna manera alguna pregunta en este tipo de formato. Es, en el tema o problema que usted ha elegido, que le inquieta investigar, en este último tiempo, en el mundo académico, en este caso, el trabajo que ustedes van a hacer se refiere al mundo académico, estudiantes similares a ustedes en pregrado, en maestría o en doctorado, han hecho trabajos o hicieron, en este caso, trabajos relacionados con el tema de ustedes, de manera directa o de manera indirecta, ¿cierto? Entonces se procede justo en lo que les mencionaba ahora en el trabajo anterior, que son las bases de datos, y entrar a las bases de datos y según el tema que a ustedes les inquiete, si están inquietados, por ejemplo, sobre el problema, la responsabilidad de la iglesia en los problemas ambientales, que puede ser general o puede ser desde alguna parroquia en particular, porque se descubre la necesidad de que las parroquias se vinculen o la comunidad religiosa se vincule a este tipo de procesos, o que se genere algún tipo de reflexión, porque surge ahí una pregunta sobre el qué, el cómo, el por qué. Vamos a descubrirlo ahora. Listo, entonces en antecedentes, generalmente son 8 trabajos, 4 internacionales y 4 nacionales, dados en los últimos 5 años el promedio de tiempo. Se inician antecedentes, ustedes lo van a hacer muy sucinto, muy breve, en media paginita. Vamos a hacer el ejercicio, porque como les digo, esto simplemente es una aproximación. Van a indagar o buscar según el tema que ustedes eligieron. Se eligieron el tema de la formación litúrgica, la formación en Biblia, en fin, la pastoral infantil, eh, y, críticas a los problemas bioéticos de la iglesia, en fin, las temáticas que a ustedes les interesen. Entonces ustedes ya buscan en los repositorios 3 trabajos. En este caso vamos a hacerlo con 3 o 4 trabajos, simplemente es aproximación, presentan en este punto de antecedentes el tema, listo. La ecología es un tema que en la actualidad inquieta al ser humano, de ahí la necesidad de abordar investigaciones relacionadas con situaciones relacionadas con esto. Por ejemplo, así hablando de manera general. Por ello se hizo un sondeo en diferentes bases de datos para identificar en estos últimos 5 años quién ha estado realizando trabajos académicos sobre el tema. Listo. Y ya comienza a presentar Arbeláez 2020, abren paréntesis 2020,
desarrolla una investigación titulada El medio ambiente y su impacto en la parroquia tal, un ejemplo, o en la comunidad tal. Listo. Presentado en la Universidad Complutense de Madrid, el cual, de ahí dice de qué se trataba el trabajo. Por otro lado, Rodríguez 2018 aborda también un trabajo de grado titulado tal, y así. Mencionan los tres correlacionados, hilándolo. Es como para identificar de que ustedes hicieron un sondeo investigativo sobre el tema que a ustedes les interesa, ¿cierto? No van a partir de cero, y porque los ilustra mucho los trabajos que hicieron que anteceden, por eso son antecedentes. ¿Qué trabajos académicos anteceden al que usted va a presentar? ¿Quiénes más se han estado preguntando en estos últimos tiempos sobre ese tema? En el caso nuestro de pregrado, se hace desde el mundo académico, que es el más próximo y más cercano. Los que trabajan en otros grupos de investigación, en otros espacios, no solo vincula a las tesis y trabajos de grado, sino que se abren a otros tipos de resultados de investigación. Nosotros, en nuestro caso, vamos a concretarlo desde el ambiente académico, desde la producción final de los estudios, ¿cierto? De maestría, de doctorado, de pregrado, que nos compete. El planteamiento del problema es básicamente indicar, expresar, narrar la situación que a ustedes de alguna manera le parece que está generando interrogantes, o les genera interrogantes, o les descubren que hay una situación anormal. Entonces inician. Todos los puntos vamos a tratar de hacerlo más o menos de media página para que no nos quede tan extenso. Como les digo, simplemente es una aproximación. Ya de ustedes después, cuando estén en sistematización 1, que es el espacio formal para hacerlo, ya que se hace uno a uno cada uno de estos puntos, ya si le ponen más rigor, más madurez. Ahora vamos a aproximarnos a pensar algunas ideas que a lo mejor algunos ya tienen, otros apenas van a explorar. Listo. Frente a esto, entonces, generalmente el planteamiento del problema se inicia mostrando una situación ideal, ¿cierto? Desde la situación ideal, yo puedo mostrar la situación ideal. La situación ideal puede ser los cristianos católicos durante el proceso de acercamiento a la vida en la iglesia. Deben abrir espacios para formarse continuamente, ¿cierto? Para hablar, si se va a hablar sobre formación en catequesis continua, ¿cierto? Entonces ahí se plantea de la necesidad de formarse continuamente. Entonces, pero ya uno ya descubre si eso es como el deber ser. Todos los cristianos que pertenecen a la comunidad de fieles católicos deben abrir esos espacios continuos de formación. Ese es un deber ser, ¿cierto? Pero, ¿cierto? Ya viene el pero. El pero es donde se descubre el problema en la parroquia tal, en la comunidad tal, en fin, ya donde ustedes lo descubran, se evidencia o se percibe que los fieles tienen pocos espacios para encontrarse, para formarse, lo cual lleva a que no se cuestione en tercera persona siempre de cuáles son los espacios que tiene la parroquia, o por qué en la parroquia tal no se han abierto espacios, aunque lo más concreto es de qué manera se puede fortalecer el proceso de formación continua de los laicos en la parroquia tal o en tal comunidad, en fin, que es concreto y va a llevarnos de alguna manera a alguna tarea. Eso es un poco que lleva a un acto de investigación de campo.
pero también puede hacerse frente a las inquietudes, por ejemplo, de algún documento del Papa, de alguna encíclica, de relacionar un documento con otro que nos genera inquietudes, por ejemplo, cuál es la correlación que hay entre una encíclica escrita por el Papa Juan Pablo II con una encíclica del Papa Francisco, o una más antigua con esta, tratando de hacer una correlación para sacar alguna enseñanza, hacer una crítica. Um, Desde las parábolas también se pueden hacer trabajos. Usted sabe que en teología el fundamento es la verdad revelada y ahí pueden sacar muchas temáticas de intereses desde el planteamiento de la iglesia. Ahora que se habla mucho del sínodo, muchas preguntas pueden salir en cómo se está planteando la necesidad de que la iglesia converse continuamente sobre su fundamentación y su existencia, en fin. Muchas cosas, muchas situaciones que yo podría expresar, pero lo vamos a hacer de manera corta. Termino unas preguntas. Recuerden que las preguntas comienzan siempre con adverbio interrogativo. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Listo. Luego de eso, la justificación, y la justificación se responde a la pregunta, el qué se va a investigar, se plantea el tema, se dice cuál es el tema, la presente investigación, abordará el tema de, o el proyecto, plantea el tema de, o el problema este, que es el qué, luego se habla del por qué el grupo eligió, entre tantos temas que hay en teología, por qué justamente se eligió ese, cuál es la relevancia, cuál es la incidencia que tiene abordar ese tema en el mundo de la investigación, para qué se va a investigar y de alguna manera quiénes se benefician de este trabajo. Como les digo, es sucinto porque es una aproximación apenas inicial. Obviamente eso no quiere decir que ustedes no le pongan rigor. Sí hay que ponerle rigor porque ustedes se van a comprometer con esas causas y porque si las deciden seguir trabajando, van a tener ciertos avances o por lo menos una plataformita ahí seria. Listo. Después vienen el objetivo general. El objetivo general sale de la misma pregunta. Sí, sí, está preguntando de cómo fortalecer la formación de los laicos en la iglesia en general o en la parroquia tal. Entonces se podría colocar como verbo general fortalecer la formación laical en la parroquia, en la iglesia tal, ya indica una acción directa. Comienzan siempre los objetivos con un verbo en infinitivo. Y del verbo general, del objetivo general, se desprenden tres tareas que son tres objetivos específicos para ayudar a alcanzarlo. Un poco más detalladas, entonces ya yo hablo justamente, abro un espacio, en este caso de la formación de los laicos, donde es exponer la relevancia de la formación de los laicos en la iglesia. Entonces, ¿cuál es ese fundamento? ¿Por qué los laicos deben formarse continuamente en la iglesia? Para utilizar, entonces yo coloco, todavía no he dicho el cómo. Parto inicialmente resaltando la relevancia justamente de la formación. Luego puedo pasar a diseñar y luego puedo pasar a otro nivel que es aplicar la estrategia. Puedo diseñar una estrategia y puedo plantear la estrategia. O si no la quiero aplicar, puedo en el segundo nivel hacer un diagnóstico de la formación laical en la iglesia, los espacios que hay y todo lo demás, y por último hacer el diseño, porque no todas las investigaciones implican el ejercicio de campo. Otras veces está en la construcción del diseño sin comprometernos. Otras veces son más teóricos, las monografías son muy teóricas. Nosotros en el espacio de teología tenemos hay una tendencia a mucha hermenéutica, a muchos trabajos de, documentales, aunque es bueno también hacer muchos trabajos de campo, que es aplicar algunas estrategias para impactar las problemáticas y ver
de alguna manera la solución que se le puede dar a esa formación cuando se descubre algunos problemas de comunidades en relación a la vivencia del matrimonio, los grupos juveniles, infancia juvenil, en fin, de tantas cosas que podrían hacerse y otros más bien surgen desde esa misma reflexión de la interpretación de textos y documentos. Listo. En el marco teórico, en este caso, van a identificar cuáles son los autores que abordan este tema, ya no de los últimos 5 años, sino ya de manera general pueden ser textos antiguos, libros de la iglesia que lo soportan, teólogos y otros expertos que ustedes consideren y cuáles son esas ideas que les aportan. En este caso, aquí también van a tratar de ser un poco concretos, de resaltar y citar cuáles son esos autores que hablan sobre el problema de ustedes que los van a utilizar. Algunos pueden utilizar autores que utilizaron en antecedente, lo pueden traer para acá, porque puede estar en los dos. Antecedente porque fue muy reciente y fue en una investigación de trabajo de grado o de tesis. Pero como yo lo voy a seguir utilizando, entonces me lo llevo para el marco teórico. Otras veces no, solamente se quedan en antecedentes. Listo. Y ya, de manera concreta. En el diseño metodológico, la tendencia, aquí se escribe el enfoque, el tipo de investigación, se escribe las técnicas de la investigación, las herramientas de la investigación, las categorías de la investigación, la población y la muestra de la población que se va a utilizar si se va a hacer trabajo de campo. Cuando hablas de muestras que se va a hacer trabajo de campo, el grupo juvenil, la comunidad tal, tantos miembros, tantas mujeres, tantos hombres, cuando se va a hacer un ejercicio así de campo práctico, ¿cierto? O cuando es teórico, obviamente son más los documentos y los análisis y las cosas. Entonces aquí la tendencia en teología es que los trabajos apunten a enfoques cualitativos, porque trabajamos con la cualidad de los objetos aquí ustedes, pero también se pueden arriesgar a hacer investigaciones cuantitativas, cuando se hacen estudios de encuesta para identificar algunos datos, tantos creyentes estos, tantos lo otros, porque trabajan en espacios de como repartición de tendencias, en fin, entonces queremos hacer todo un análisis y nos interesan mucho las tablas, las gráficas y las cosas, ya depende un poco de ustedes. Pero generalmente teología apunta a lo cualitativo, ¿cierto? Ese es el enfoque, aunque a veces puede ser mixto, que mezcla las dos. La idea es que ustedes ya profundicen un poco más este tema, ¿cierto? Indicando el autor que dice que es una investigación cualitativa. El tipo de investigación hermenéutica, documental, exploratoria, inductiva, deductiva, podemos encontrar muchas, y ustedes van a hacer ese sondeo para ver cuál es con las cuales ustedes se identifican, si es teórica, apunta a lo documental o a lo hermenéutico, que es como la tendencia general que hay. Las monografías tienen un estilo, o los que hagan artículos reflexivos apuntan también a ese tipo de investigación documental. El tipo es documental, entonces después de tener en cuenta, ya claro, el tipo de investigación, entonces ya buscan qué técnicas y herramientas se aplican en ese tipo de investigación, ¿cierto? Ya van a identificar análisis documental, si son entrevistas, si son encuestas, eh, si son talleres, si son grupos focales, en fin, hay un montón de técnicas de acuerdo a lo que a ustedes les interesen. En este momento, como es un proyecto, simplemente van a visionar un poco cómo creen ustedes que van a recoger la información y cómo la van a analizar, porque la metodología me indica a mí cuál es el camino, cuál es el proceso que voy a utilizar yo para acceder a la información, cómo la consigo, cómo la analizo y cómo voy a mostrar los resultados. De alguna manera nosotros en la metodología hacemos eso. Listo.
las categorías y las herramientas es un poco más concreto. Si es documental, la técnica es análisis de documento y las herramientas son fichas de lectura, que ustedes muchos han utilizado, pues las fichas de lectura, fichas de videos, y así se hace un poco las descripciones, porque los videos también son documentos. Si van a utilizar la entrevista, viene a ser la ficha de la entrevista o de la encuesta, el escrito del taller que se va a explicar, las directrices de los grupos focales, entre otras cosas. Listo. El tema de las categorías, vienen a ser esas categorías, nosotros las indicamos de alguna manera en los objetivos específicos, que vienen a ser como los elementos de profundización, o de alguna manera los temas que aborda su estudio y que usted en los diferentes capítulos va a dar cuenta de ello, ¿cierto? Como la discriminación de la información para buscarla y analizarla, ¿cierto? Es lo que me permite a mí hacer el rastreo de la información que necesito. Si yo no tengo las categorías, no sé qué voy a buscar, ¿cierto? Las categorías se convierten como en las temáticas de profundización de lo que yo voy a hablar de manera general y de manera particular según los objetivos, para alcanzar pues el objetivo y aportar a la pregunta, ¿cierto? Que me convoca en intención práctica, teórica, en fin. Si es con población, se indica la población y la parroquia tal o la comunidad tal, con el grupo tal, tantos estudiantes. Es como perfilarse. Si se va a hacer así, se va a salir de lo teórico a lo práctico, ¿cierto? Trabajo de campo. Y lo otro, aquí en la referencia bibliográfica, ahí ya, según como plantean las normas APA, y ustedes vinculan todos los documentos que ustedes vayan utilizando, lo vinculan aquí como los pide la norma APA. Todo lo que mencionaron, autores que mencionaron en los puntos anteriores, lo vinculan ahí en la lista de referencias. Si no los mencionan, no tienen por qué vincularlo, ¿cierto? Solo los que ustedes abordan, ¿cierto? Y ya, espero que este video un poco oscurito, más oscuro que yo, les ayude en el ejercicio este. Como les digo, la idea es que lo hagan ameno, no se estresen todavía con este ejercicio. La idea es que se aproximen a cada uno de los puntos que se tienen en cuenta en el proyecto de una investigación. Ya cuando estamos en la ejecución, ya se amplía un poco más la idea, se aterriza, porque tenemos que ir como paso a paso, uno a uno. Ahora vamos a hacer como una revisión general para aprender en qué consiste pues este proceso de construcción de un proyecto de investigación, cualquier cosa estamos hablando. Ahí disculpen pues todas las novedades que se nos han presentado. Como les dije, voy a ampliar el tiempo de entrega del trabajo hasta el viernes, pero el que se cierra hoy. Listo, que estén muy bien. Un abrazo y bendiciones.